Buenos días, hermanos. Buenos días. ¿Escuchan bien? ¿Sí? Muy bien. Damos gracias al Señor por estar acá nuevamente para poder predicar su palabra. Y hoy vamos a estar otra vez en el libro de capítulo 4, ¿están seguros? Versículo. Duda, patinan siempre. 9, 10, dicen acá. Dicen 10 por ahí. Bueno. Santiago, recuerden que es una epístola, dice Santiago, hermano de Jesús, siervo del Señor, considera las pruebas como motivo de alegría al momento de enfrentarlas. Ese es Santiago. También nos dice que la prueba nos lleva a la integridad, que en medio de las pruebas, si nos falta algo, le pidamos a Dios lo que hace falta, que en este caso es sabiduría. Que la sabiduría, lo contrario a la sabiduría es la duda, eso es lo que es contrario. Que dejemos de estar buscando la gloria en cosas que van a perecer, que se acaban, como el dinero, las posesiones. Que más bien trabajemos por ser íntegros y aprobados por Dios. Que todos sufriremos tentaciones, pero que esas tentaciones se producen en nuestros propios corazones por nuestras propias concupiscencias, que por lo tanto no le podemos echar la culpa a Dios, porque de Dios solo vienen las buenas dádivas, los buenos regalos, dice, vienen de lo alto, del Padre de las luces, que ese es el Señor. También que todo hombre sea pronto para, tardo para hablar y tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Que la palabra, cuando uno con humildad recibe la palabra, evita la inmundicia en su vida. Que cuando uno camina en la ley perfecta de la libertad que Dios nos da, no llega a algo tremendo que es la vana religión. La vana religión es decir que ando con Dios, pero no estoy andando haciendo lo que debo hacer. La vana religión se caracteriza por acepción de personas. Por ejemplo, con el pobre, al pobre lo trata mal cuando ellos son herederos del reino y ricos en fe, dice la Biblia. También al rico lo pone en un lugar que no debe cuando él va a ser su propio juez. Que también se tropieza en esto cuando no seguimos toda la ley, sino unos pedacitos de ella. Tenemos que seguir la ley de Dios, si hablo del Nuevo Testamento para la iglesia. Que la misericordia es superior al juicio, que si usted hace juicio sin misericordia, así Dios lo tratará también. Que la fe sin obras es muerta, las obras no salvan a nadie, pero si una persona verdaderamente tiene fe, la demostrará con obras que la respaldan. Que eso se hace en la práctica, esa es la única manera de hacerlo, cuando de verdad pongo en práctica estas cosas, que la fe sin obras es como una batería descargada, está ahí pero no sirve para nada. Vimos dos ejemplos de la fe con obras, Abraham y Rahab. Empezamos a hablar de la lengua. Hoy vamos a hablar de la lengua. ¿Trajeron sus lenguas hoy? Hoy es muy importante que les han traído porque vamos a hablar de la lengua, que es muy, muy importante. Pero la lengua es un fuego, dice la Biblia, que puede quemar un bosque, como se ve ahí. Con la lengua usted doma perritos, gaticos, hasta Dory ha sido domada con la lengua, pero al hombre le cuesta domar mucho su propia lengua. Interesante, ¿no? Con la lengua bendecimos y maldecimos, tristemente. Y la Biblia dice que esos son dos clases de sabiduría. Una sabiduría que viene de lo alto, que es la espiritual, y una que se llama la terrenal, animal y diabólica, que no es espiritual. La que la que viene de lo alto es paz, bondad, obediencia, misericordia, sinceridad. Y la otra, la terrenal, tiene ambición, egoísmo, confusión, maldad, envidias, ese tipo de cosas. También que los conflictos se originan en nuestros corazones por las luchas que hay, por mis propios deseos, mi envidia, mis motivaciones, que eso es lo que produce estas en mi corazón. Que también la fuente fundamental de todas esas cosas es que peleamos mucho porque esos conflictos nos hacen personas iracundas, pero también que ese conflicto es porque hay muchas cosas que no tratamos en nuestro corazón. Que si yo soy amigo del mundo, automáticamente me convierto en enemigo de Dios. ¿Está claro? Si yo soy amigo del mundo, automáticamente me convierto en enemigo de Dios. Y estuvimos hablando la semana pasada que Dios le ofrece a todo el mundo que cambie, que se transforme, que se acerque a Él. La Biblia dice, acercaos a Él, Dios se acercará a vosotros. Que nos humillemos y el que se humilla va a recibir de Dios la correspondiente exaltación cuando sea el tiempo de hacerlo. Amén. Y en ese texto es el que nosotros vamos aquí en este momento. Ahora sí vamos al libro de Santiago. A ver qué tan están los hermanos.
Santiago capítulo 4, por lo menos con el capítulo, eso es bueno, parece bien. Santiago capítulo 4, versículo 9. Estaban cerca, ¿no? Así que digan qué lejos estuve, pero algo es algo. Santiago capítulo 4, versículo 9. Y decíamos la semana pasada, estábamos hablando la semana pasada que hay que acercarse a Dios con humildad. Que si una persona se acerca a Dios con humildad, realmente va a encontrarlo. Y Dios va a ayudarlo a que la persona sea cambiada y transformada. Pero solo si se acerca a Dios con humildad. Y también dijimos, que fue la última parte que estábamos hablando, que para acercarse, cuando uno se acerca, uno puede hacer lo que dice ahí, limpiar las manos, purificar nuestros corazones, pero que eso va a producir en nosotros unos sentimientos. Los sentimientos, como lo dice el texto, son afligidos, lamentad y llorad. Ya habíamos dicho que lo normal cuando una persona entra en un proceso con Dios es que hay aflicción en su corazón. Se lamenta, siente una profunda tristeza y muchas veces llora y es normal que llore. Ahora usted dice, ¿y si no tengo lágrimas? Tengo el lagrimal dañado, pastor, no me salen. Pues Dios mira es el corazón. Eso es lo que vimos la vez pasada. Dios mira es el corazón. Y por eso hoy vamos a retomar el texto desde ahí básicamente, desde el versículo 9, cuando dice que vuestra risa se convertirá en lloro y vuestro gozo en tristeza. Amén. ¿Vamos a orar? Oremos. Señor Dios, te damos gracias porque tú eres bueno, Señor, y para siempre es tu misericordia. Te agradecemos porque hasta aquí nos has traído y has sido bueno con nosotros. Sé tú obrando en cada vida, en cada corazón, teniendo un corazón dispuesto, perdona nuestros pensamientos, palabras o acciones que no te han glorificado. Perdónanos, Señor. Ayúdanos a poder tener una mente dispuesta para recibir tu palabra y también, Señor, poder explicarla con claridad, conforme tú quieres que se diga. Ten misericordia a todos los que nos escuchan y de tu siervo quien habla en Cristo Jesús. Amén y amén. Afligidos, lamentad y llorad, y vuestra risa se convierta en lloro y vuestro gozo en tristeza. La verdad debe haber, el Señor va a mirar el corazón, y que cuando una persona, la semana pasada teníamos dividido 3 grupos, que eran los impíos, preciso me salieron, vea, por acá, por estas rayas. De ahí para allá, impíos. De allá aquí para acá, carnales. Ni mandados a hacer. Y adentro los espirituales. Fue los 3 grupos que hicimos la división la vez pasada. Y dijimos que los 3 pueden hacer parte, que viene desde atrás, someterse a Dios. Si se someten acá, los que no son creyentes, ¿qué va a pasar? Se salvan. Entran a la salvación. Si los carnales se someten en las áreas donde no obedecen a Dios, ¿qué va a pasar? Pues cambian. Son salvos, pero necesitan cambiar en cosas. Y si los espirituales se someten a Dios, ¿qué va a pasar? Seguirán creciendo y madurando más y más en las cosas de Dios. Ya eso es a lo que se refiere el texto. Pero si realmente hay un proceso, entonces el proceso habrá dolor, habrá aflicción y habrá lamento. Porque el asunto es cuando hay lamento por fallarle a Dios, habrá tristeza y habrá llanto, que eso es específicamente lo que el texto dice. Por eso en la Biblia usted va a encontrar muchas veces afligirse, lamentar y llorar. Casi que van a estar en muchos textos de la Biblia. Porque habla que eso es como el proceso normal de alguien que le duele fallarle no a sí mismo, sino fallarle a Dios. ¿Está claro eso? Hay muchas personas que hoy lloran pero con ellos mismos. Yo me siento mal yo con yo, porque yo soy así. Pero eso es usted con usted. Y la Biblia dice, no, me siento mal porque le fallé a Dios. Y eso me duele fallarle, me duele. Eso sí es el punto de eso. Ese es el verdadero arrepentimiento. Y ese es el arrepentimiento que cambia cualquier grupo. Sea no creyente, sea carnal, o si es espiritual, lo reafirma. Es una cosa muy, muy interesante. Pero todo se resume, como lo dice el texto al final del versículo 10, en el último versículo, en el versículo 10, que nos humillemos, en que uno se humille delante de Dios, y entonces Dios, ¿qué hará? Nos exaltará. Entonces, la exhortación de todo este texto, Santiago le dice a la gente, hágame el favor, acerquémonos a Dios con un corazón humilde. Es un llamado a la humildad, es una exhortación a que seamos humildes con Dios para que Dios siga trabajando en nuestras vidas. Por eso dice, humillaos, si habla de algo urgente, humíllese. En aquellas cosas en las que no ha cambiado, humíllese. Si todavía no le ha entregado su vida al Señor, humíllese para que Él pueda de verdad entregarle lo que quiere entregar.
Si ya le entregó su vida, pero hay cosas que no le ha entregado al Señor, humíllese para que Dios en esas áreas le ayude a crecer. ¿Por qué? Porque si no se llama soberbia y Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Hay una canción al alto y a sublime que habita en la eternidad y cuyo nombre es el Santo de Israel. Hace mucho tiempo estaba esa canción. A él sea la gloria, ese es Isaías 57:15 y habla específicamente de lo mismo. El texto de Isaías 57:15 dice, porque así dijo el alto y sublime, el que habita en la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir al espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. La humildad es una condición a la que Dios llama para que los cambios en nuestra vida se produzcan. Y si usted no es humilde con Dios, lo siento, va a sufrir, pero harto en esta vida. Bastante. Va a haber mucho dolor en su vida. La humildad es un requisito necesario para poder producir cambios en la vida de una persona. La humildad primeramente con Dios. ¿Estamos claros hasta ahí? Listo. Y si hay humildad en el corazón, entonces Dios va a trabajar algo, lo va a elevar, significa lo va a exaltar. ¿Ok? Ahora, exaltar no es que le va a dar casa, carro y beca y ese tipo de cosas, ¿no? No. Significa que va a ponerlo en un lugar especial. ¿Cuál? No sé, eso le toca a Dios, no a nosotros. No le toca a nosotros. Y esa es la forma de hacer este ejercicio de fe. Humillarnos delante de Él. Y entonces el proceso comienza. Nos sometemos a Él y el proceso comienza. Y Dios hace los cambios y nos transforma de una manera muy, muy especial. Pero Santiago, cuando pasamos al versículo 11, que es donde nos vamos a concentrar hoy, en el versículo 11 y 12, vuelve a hablar de algo que ya había hablado antes, y es de la lengua. ¿Cuántos trajeron sus lenguas? No. Entonces, todo lo que vamos a escuchar hoy es para todos aquellos que hablamos, o sea, para todo el mundo. ¿Ok? Santiago ya dijo antes, en el capítulo 3, lo peligroso que es no cuidar esa lengua. Lo terrible, lo feo que es no controlarla y que ella me controle a mí. Eso está súper claro ya en la Biblia. ¿Ok? Pero Santiago hoy va a enfatizar en una forma de hablar que es tan desagradable a Dios que Dios dice que se enoja mucho con eso. Y está en los versículos 11 y 12. En sus Biblias tiene un título que se llama Juzgando al hermano. ¿Ok? Y vamos a mirar. Dice así: hermanos, no murmuréis los unos a los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga a la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Un solo es el dador de la ley, que puede salvar y perder. Pero ¿tú quién eres para que juzgues al otro? ¿A otro? Y el texto comienza diciendo, hermanos, no murmuréis. En un mundo lleno de tanta mundanalidad allá afuera, ojo, Santiago quiere hablarnos de algo que es hablar mal de los otros, hablar mal. Hablar mal en la Biblia tiene otra palabra, se llama maledicencia. Maledicencia. Cuando usted vea en la Biblia maledicencia, está hablando mal. Es hablar mal de otros. Cuando la Biblia dice, no hay que hablar mal de las otras personas. ¿Ok? Ahora, en este texto, uno deduce, interpreta, que hay creyentes hablando mal de otros creyentes. Así es como está el texto escrito. Creyentes hablando mal de otros creyentes. Por eso Santiago comienza el texto diciendo, hermanos, y después dice, empieza a hacer la denuncia. Y empieza a decirnos, hermanos, hay algo que quiero denunciar. Ustedes hablan mal. Uy, interesante. Otra traducción de eso dice, le dan rienda suelta a la lengua. Uy. Muy interesante también. No solamente eso. La misma palabra que aparece ahí para murmuración, hablar mal, hay muchas palabras muy parecidas. Una palabra que sería difamar. Difamar es hablar para desprestigiar a otra persona.
es hablar para desprestigiar a otra persona. Se habla para desprestigiar a otros. Se hace con palabras suaves, se hace con palabras duras, pero se hace a espaldas de la persona. Es así como funciona. Se hace a espaldas de la persona. La persona no está presente, pero se empieza a hablar de ella de una manera dura, de una manera sarcástica, manifestando así no solo ese pecado de estar desprestigiando a otro, sino mostrando también cobardía. Porque no soy capaz de estar enfrente de la persona para decirle las cosas que están mal con la persona. Y Santiago dice, eso está mal. Ahora ahí aparece la palabra murmurar. Ese es un verbo muy interesante. Y la Biblia está lleno de cosas que tienen que ver con esa palabra murmurar, que tiene que ver con difamar, que tiene que ver con hablar mal. Pero básicamente es eso. En Proverbios 16, 28, Proverbios 16, 28. Dice, el hombre perverso levanta contienda y el chismoso aparta a los mejores amigos. Uy. Ahora ya empiezan a ver palabras chismoso. Y si chismoso también incluye el murmurador. Si ya vamos a hablar cómo el murmurador se convierte en chismoso. Ahora, ¿cómo pasa eso? Vamos a aclarar cómo es el proceso. Entonces sería de murmurador a chismoso, ¿sí? Para que ustedes entiendan. Ustedes en la práctica ya lo han hecho, pero simplemente para recordar el proceso, ¿sí? Cómo funciona. Murmurar en español significa hablar entre los dientes. Es cuando usted dice, es que es la escena que normalmente ocurre cuando alguien se va a lavar los platos de mal genio. Usted empieza a escuchar a unos platos sonando, unas ollas, pobrecitas, les cascan a las ollas, ta, ta, pero oye una voz suave detrás. Y dice, ¿qué está diciendo? Los nombres han sido cambiados, ¿no? Para no es susceptibilidad de nadie, pero más o menos así se escucha, ¿sí? Eso se llama murmurar. Es ese sonidito, pero no se dice de frente. La persona está por allá en otro cuarto y usted, y apenas se oye por allá. Y la olla, el plato, el pocillo, todo vuelto nada por allá. Hablar entre dientes. Cuando la persona no se aguanta eso, comienza el chisme. ¿Qué es el chisme? Que la persona que murmura tiene algo ahí en su corazón. Alguien le pregunta qué le pasa, o peor aún, sin que le pregunte. Uy, si sabe lo que me hizo no sé quién. Y empieza a regarse. Es que, mire que esa persona me hizo esto, mire que esa persona me hizo esto, mire que esa persona me hizo esto, y empieza a contarle a gente que no tiene por qué saber. Eso se llama ser chismoso. Si usted tiene un problema con Pepe, ¿con quién toca tratarlo? Con Pepe. Con nadie más. La Biblia sí dice, 1 a 1. Pero no, usted no habla con Pepe, pero habla con Jacobo, Pedro, Juan, con Salomón, con David, con Adán, pero no habla con Pepe. Conclusión, usted es un chismoso o una chismosa. Porque usted está transmitiendo información que no le importa a gente que no le interesa y que no le va a solucionar el problema. Eso se llama chisme. Entonces pasó de ser un murmurador a un chismoso. ¿Ya? ¿Está claro ese asunto? Ahora, pero dice, pero pastor, no es así, porque yo digo a las personas, le voy a contar algo para que oremos por eso. Ese es como un chisme santo, ¿sí? Es igual de pecaminoso, no sirve para nada. Es igual de pecaminoso, ahí no hay nada. Nada de nada, es pecaminoso. Porque usted con la excusa de orar está chismeando de otra persona.
y todavía no ha arreglado el problema con la persona o no lo ha intentado hacer. Eso es chisme. ¿Está claro lo que estoy diciendo? Es que yo veo, es que uno ve todo, y hay caras que dicen, así mueven la cabeza. Así. Hay unos que dicen así, pero los que... Entonces, pilas, porque así dice la Biblia. Eso es chisme. Entonces pasó de un murmurador a un chismoso. El murmurador es un llevador de cuentos, o sea, un murmurador es un chismoso, que se convierte en un chismoso, porque ahí lleva cuentos. Y mire qué pasó esto, y mire qué pasó lo otro. Hay que aprender, calladito se ve más bonito. Hay que callarse. Ahora, las palabras del chismoso, la Biblia tiene unos versículos para los chismosos, te la dedico. Las palabras del chismoso son como bocados suaves y penetran hasta las entrañas. Proverbios 18:8. ¿Cómo así que son como bocados suaves? La persona empieza con, el chismoso empieza a decirle a otra persona, la otra persona, ¿de verdad? Sígame contando. Chévere, ¿sabe qué? Tomemos un tinto. Sí, para estar más cómodos. Con una tortica, venga. Sígame, ¿qué más? Dice que son como bocadas suaves. Y así es, la verdad, así es el chisme. Te dice, ay, tan rico que sabe. Wow, horrible, horrible. Pero es un bocado envenenado. Porque busca dañar a la otra persona. Algo de la otra persona. O dañar su integridad, o dañar su nombre, o dañar sus motivos, o dañarlo con alguna vaina. No busca nada bueno. Por eso es que es malo. Eso es Proverbios 18:8. Es un veneno que la gente toma con gusto, por decirlo así. Pero también el murmurador es un hipócrita. Porque con su boca daña al prójimo, a sus espaldas. Uy, y eso es grave. Por eso es hipócrita. Porque no habla de frente. Uy. El problema es que hay muchos que tienen un oído para el chisme, lo dice Proverbios 17:4. Personas que les encanta oír lo que le pasa en la vida a otras personas y que no les importa, porque no les debería importar. Proverbios 17:4 dice así: el malo está atento al labio inicuo y el mentiroso escucha la lengua detractora. ¡Oh! Duro, el malo y el mentiroso les encanta el chisme, dice ahí. Terrible. Muy bravo el asunto. Ahora, la persona que en los tiempos de Santiago, ya Santiago está hablando de la lengua porque había problemas. A quien dirige la carta Santiago detecta que hay problemas, hay gente que está hablando, que dice, que habla de más, que habla para ofender, que habla para maldecir, que no usa bien esa boca. Y Santiago está haciendo la denuncia. Y ya dijimos que la lengua es como un fuego alimentado por el mismísimo infierno. Dice también así el texto de la Biblia. Entonces, el creyente que habla mal contra el hermano está actuando bajo la influencia y el control muchas veces de Satanás. Satanás lo está influyendo, lo está alimentando, le está alimentando esa lengua para que diga cosas que no son. ¿Por qué? Porque si usted está murmurando, usted es el acusador de los hermanos. Y adivine, usted le está quitando el trabajo a Satanás porque es el trabajo de Satanás. El acusador de los hermanos es Satanás. Y cuando usted se pone a hacer eso, usted se convierte en alguien que imita a Satanás. Terrible, ¿no? ¿Le gustaría ser el imitador de Satanás? Pues en esto se convierte uno cuando empieza a chismear de otros. Wow. En la práctica, cuando miramos las consecuencias de la práctica de condenar a nuestro hermano con malas palabras y con cosas, estamos haciendo un pecado, algo que aquí la Biblia lo describe teológicamente como un pecado supremamente delicado. Dice que eso es atentar contra la ley. Dice, juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga la ley. Dice que se convierte en un juez de la ley. Ahora la pregunta toca definir ahí cuál ley. ¿Es la ley del Antiguo Testamento? No, no es esa, porque estamos ahí en el Nuevo Testamento. Está hablando de algo que se llama la ley de Cristo. ¿Qué es la ley de Cristo? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Es una violación a la ley de Cristo. Peor, dice dos cosas ahí. Dice, murmuras de la ley y la juzgas. Murmuras. Es que la ley dice, no, a mí no me importa lo que diga la ley.
y la juzgas, dices, no, eso no es así. Creas otra regla diferente a la ley que Cristo puso. Uy, eso se pone serio el asunto. Cuando una persona obedece la ley de Cristo es un hacedor de la palabra y se sujeta a lo que el Señor dice. Pero el que no es simplemente la desobedece y empieza a murmurar y a hablar. Ahora, quien murmura, quien entra en este pecado de la murmuración, tiene un gran problema. No le falta nada más y nada menos que tiene un muy poquito amor por Dios. Le falta amor por el Señor. Pero no poquito. Montones de amor por el Señor. Dice Romanos 13:10, el amor no hace mal al prójimo. Así que el cumplimiento de la ley es el amor. ¿Quiere cumplir la ley? Tiene que amar. Así ama poquito, pues usted demuestra que no ama mucho al Señor. La Biblia dice que el que ama a Dios realmente amará a los hermanos. Que si usted dice, yo amo a mi hermano, pero no amo a Dios, pero no ama a su hermano, usted no ama a Dios. Es lo que dice la Biblia, lo dice por todas partes. Entonces, la persona que murmura le falta montones de amor por su hermano. Montones de amor por Dios. Por eso la Biblia dice que el cumplimiento de la ley es el amor. El amor tiene que dominar cada momento de la vida de uno. Sin eso no podemos llevar una vida cristiana como la que el Señor manda. Por eso el Señor dice, y la forma de hacerlo es demostrar amor por el prójimo. Cuando yo me constituyo en un juez de mis hermanos y hablo mal de ellos, entro en otro pecado todavía más grave. Me convierto en juez de ellos. Y sobre eso Dios se pone serio. Dice, ¿usted es el juez de los otros? Uy. Es tan grave que la Biblia se gasta todo un versículo muy teológico para explicar lo grave que es creerse uno el juez de los demás. Dice el texto, uno solo es el dador de la ley que puede salvar y perder, pero tú quién eres para que juzgues a otro. Cuando uno se constituye en el juez de los hermanos, cuando uno se pone a hablar mal de ellos, que es una labor que solo le corresponde al único juez verdadero, tú te estás igualando a Dios. Tú no tienes derecho a eso. Tú te estás creyendo Dios. O sea, eres un chismoso murmurador con ínfulas de Dios. Para que quede claro. ¿Está claro lo que estoy diciendo? ¿Te imaginas llegar al cielo? Uy, llegó el chismoso murmurador, el acusador de los hermanos, casi primo hermano de Satanás. Porque básicamente sería eso. Más o menos, para que me entiendan. Dice, tan pesado es el asunto. Pues claro, por eso el texto dice esto. El único juez con derecho a emitir veredictos es Dios y a través de Jesucristo. Y lo aclara en el versículo 12. Uno solo es el dador de la ley que puede salvar y perder, pero tú quién eres para que juzgues a otro. Señores, cuando una persona empieza a juzgar a otra, está quitándole el papel a Dios. Casi nadie. Primero, hace el papel de Satanás y fuera de eso le quita el papel a Dios. O sea, se roba los papeles. Los dos. El de Satanás por murmurador y el de Dios por ocupar el de juez. O sea que es grave. Re grave hablar del hermano. Y por eso dice acá. ¿Por qué? Porque el único que tiene ese derecho es Dios. El único que es legislador y juez. ¿Quién es? Pues el que hizo la ley. Nadie más tiene el derecho. Él fue el creador, el que estableció las normas para toda su creación. Es el único que tiene la autoridad para juzgar. Es el único que tiene la autoridad para ejecutar una sentencia. ¿Y por qué él sí tiene la autoridad? Porque es el único objetivo, totalmente transparente. El único que no se va a equivocar en ese juicio es Dios. Ninguno de nosotros puede hacerlo. Ninguno. El ser humano no es justo. Le cuesta mucho ser ecuánime, ser objetivo. Dios dice, el único juez justo soy yo. Y usted me quita el puesto cuando empieza a emitir juicios contra su hermano. No haga eso. Usted no es Dios, usted no creó los cielos, no creó la tierra. Usted no estableció las leyes. Ni las conductas como deben ser. Y además usted no es juez para que dicte sentencias sobre las personas. En cambio yo soy un juez objetivo, yo que nunca se deja guiar por las cosas externas. Nosotros sí. Usted dice, sí sabe cómo miró esa persona, ¿no? Sí sabe cómo se vistió, sí sabe cómo caminó, sí sabe lo que dijo, ¿no? Sí sabe a dónde fue, sí sabe dónde lo vi, sí sabe dónde, y hágale. Jueces.
Malos jueces. Ni siquiera son buenos, malos, pésimos jueces. En cambio, Dios cuando juzga, Él es así serio. Él dice, sí, yo llamo a las cosas como son. O esto es blanco o esto es negro. O esto es bueno o esto es malo. Punto. Y Dios en eso es así, derecho. Totalmente derecho. Ese es Dios. Y por eso Él dice, yo sí soy el juez. Usted me quita el puesto a mí. Imagínese pelear Dios por un puesto. Terrible. Las sentencias de Dios no hacen acepción de personas. Además, Dios es omnipotente para ejecutar la sentencia. Usted puede condenar a una persona, pero usted no la puede decirle, no darle la sentencia. Queda acusada 10 años. Usted no puede hacer eso. Dios sí es todo, porque Él es todo, Él es completo. Él no solamente puede acusar a una persona, sino puede sentenciarla, decirle quedas convicta o condenada a tanto tiempo. O de esta manera. Él sí puede, yo no, ningún ser humano puede hacerlo. Entonces, ¿por qué se erige como juez cuando nosotros no tenemos nada de eso? Grave. ¿Por qué él sí puede hacerlo y yo no? Porque él sí puede, dice el texto en el versículo número 12, que puede salvar y perder. Otra traducción dice que puede salvar y destruir. Señores, la salvación corresponde exclusivamente a Dios. Él tiene autoridad, porque Él es el único que puede salvar. Nadie más nos puede librar del pecado, de la eterna condenación. Nadie, ninguno. Usted no lo puede hacer, no puede librar a nadie. En cambio, Dios sí, por eso tiene la autoridad para decidir qué hacer y ser juez. Yo no tengo eso. Dios sí la tiene. Él es el único salvador. Hechos 4:12, por favor, vamos allá un minuto. Hechos 4:12. Dice, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Nadie más puede salvar al hombre de su pecado y librarlo de la condenación eterna. Solo Dios a través de quién? De su Hijo Jesucristo. No hay nadie más. Quien voluntariamente se subió por nosotros a esa cruz para pagar nuestras faltas. Por eso Él tiene la autoridad para hacerlo. Pero también porque dice el texto ahí que puede salvar y puede perder. Interesante. Significa destruir. Pero no destruir como uno piensa que se acabó todo. Destruir significa inutilizar. La palabra en el griego es inutilizar, dejar sin efecto. Y ya vamos a hablar exactamente qué significa. Por eso dice Mateo 10:28, un texto muy conocido. Mateo 10:28. Y no temáis a los que matan el cuerpo, mas al alma no pueden matar. Tened más bien aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. ¿Quién puede destruir mi alma y mi cuerpo en el infierno? No es Satanás. Satanás no puede decir, ay, voy a coger a la hermana María. ¿Cuánto llaman María acá? Satanás no puede decir, me llevo a 3 Marías hoy, camine al infierno. Las otras 2 me las guarda para el otro domingo. No. Eso no se puede hacer. Satanás jamás puede tomar una decisión así, él no tiene ese poder. El que decide mandar al infierno es Dios. El juez. En la persona de Jesucristo dice, el Señor decide quién sube y quién baja. Si lo acepto, sube. Si no acepto, baja. Tan sencillo como eso. Si lo acepto, voy para el cielo. Si lo rechazo, el Señor dice, listo, no hay nada que hacer, te ofrecí la oportunidad, yo te condeno. El único que tiene la autoridad. Y por eso Santiago resalta, porque usted se pone de juez de otro cuando el único juez es Dios. Usted no puede, usted no tiene las capacidades de Dios. Usted no puede salvar a nadie, ni puede mandar a nadie al infierno. No puede hacerlo. Así usted lo desee. Ojalá se va para el infierno. Ni siquiera con eso se va para el infierno la persona. Usted no tiene ese poder. Solo lo tiene el Señor. Eso es lo que dice el texto. ¿Ok? ¿Qué significa que la persona se pierde? Porque dice acá, él es el único que puede salvar, el único que se puede perder. Significa que la persona pierde la posibilidad de cualquier restauración de vida espiritual con Dios por la eternidad. Y el juez decide eso y dice, ¿sabes qué?
No existe una sola oportunidad para que restaures una relación con Dios. Esa es la condenación eterna. No hay forma que la persona ya reaccione y diga, ahora sí, ya no hay ahora sí. Ese es el punto. Eso solo lo hace Dios cuando juzga, porque Él sí tiene el poder para juzgar, tiene las herramientas para juzgar, tiene todo para hacerlo. En cambio, ni usted ni yo lo tenemos. Por eso no podemos hacerlo. ¿Está claro lo que estoy diciendo? Por eso el Señor es el que decide. Tú subes al cielo o te mando al infierno, el alma y el cuerpo al infierno. No para que dejen de existir, sino para que ahí ya no puedan hacer nada. Si quieran arreglar, ya no hay nada que hacer. Esa es su condenación. Están ahí para siempre. Pero por encima de eso, están murmurando del hermano es irrespetar a Dios. Irrespetar. Es irrespetar su nombre. Porque Dios respeta a los seres humanos. ¿Lo respeta usted? ¿Cuándo ha hablado mal Dios de usted? ¿Alguna vez Dios ha hablado mal de usted? En el Facebook del cielo ha aparecido, en el muro del cielo ha aparecido boleteada la hermana María. María me hizo tal cosa, ¿sí? ¿Cuándo Dios ha hecho eso? Nunca. Entonces, ¿usted quién se cree para poder hacer esas cosas con las demás personas? Tenemos los creyentes, tenemos que respetar a Dios, temerle. Por eso, terrible, cuando una persona sin ningún problema va y juzga a otro así creyéndose que es Dios. Porque eso es creerse Dios. Entonces, que quede claro, el murmurador es satánico. Es el acusador de los hermanos, le quita el trabajo a Satanás. Como el papel de Dios. Y Dios lo condena fuertemente y respeta al Señor. Pero no es lo, espere que siguen más cosas. ¿Usted cree que hasta ahora voy en la mitad? Tranquilos. Dios dice, usted no es nadie para decirle algo a alguien. En cambio, yo puedo matarlo, mandarlo al infierno. O mandarlo al cielo. Entonces, ¿quién tiene de verdad la autoridad? ¿Usted o yo? Dice Santiago, nos hace ver ese punto de vista. Por eso Santiago se pone sarcástico al final. Muy sarcástico. Dice, pero ¿tú quién eres? Para que juzgues a otro. ¿Usted quién es? Le pregunta Santiago. Y es una pregunta sarcástica. O sea, y la respuesta es, nadie, Señor. Yo soy una simple criatura delante del omnipotente creador. O sea, que soy nada. Entonces, por eso le dice, ¿usted quién es para tomar un papel que no le corresponde? Y la respuesta es, no soy nadie. Y eso es gravísimo. Gravísimo. Señores, cuando nosotros no cumplimos la ley de Cristo, que es amar al hermano, estamos demostrando que nos falta amor por el Señor y estamos oponiéndonos a un mandamiento del Señor. El mandamiento del Señor es ame a su prójimo como a sí mismo. Y usted no se le da la buena voluntad de hacerlo, o no se nos da. Es incumplir un mandamiento de Dios de frente. Es cumplir la ley y cumplir la ley de Dios de frente. Y por eso para Dios es tan grave lo que pasa cuando los hermanos hacen eso. Por eso el pecado de juzgar a otros se manifiesta muchas veces con la murmuración, con el ánimo de desprestigiarlos. Y demuestra con eso una persona que es arrogante, orgullosa. ¿Por qué? Porque es que es lo que yo pienso. Señores, quiere decir que yo no puedo hablar nunca con otra persona que se equivoque. No está diciendo eso la Biblia. Sí puedo hablar. La Biblia dice, juzgad con justo. Pero muchos creen que hablan bien y resulta que son unas brochas. O sea, Donald Trump es un bobo al lado de algunos. No saben hablar. Creen que saben hablar, pero no lo saben hacer. Y la evidencia es que cuando hablan, ofenden. Es así de sencillo. Entonces, ¿cómo funciona el poderle hablar a una persona? Es decir, no puedo decirle claro, digamos que alguien se equivocara. Pepe se equivocó. ¿Alguien que se llame Pepe? Bueno, menos mal. Por si las moscas. Pepe se equivocó. Si Pepe se equivoca, ¿qué debemos hacer? Si no soy maduro, si soy de este grupito que soy del acusador de los hermanos, casi primo de Satanás, quita puestos de Dios, porque le quiero quitar el puesto a Dios, casi nada.
Pues entonces yo empiezo a hablar mal del hermano. Ese Pepe es de lo peor, imagínese que Pepe, y hágale. Es más, hasta que hoy con otro pecado que se llama disensión. Disensión es, venga, mire lo que Pepe me hizo, para que él sea amigo mío y no de Pepe. Se llama disensión, división. Eso también es parte de ese pecado. Terrible. Y eso se llama la disensión, que es dividir. Y es también de eso. ¿Qué debo hacer entonces con Pepe? Ahora, veo a Pepe pecar. Y en lugar de ir donde Pepe, que es lo que normal que la gente hace, va y le cuenta a otro, sí sabe que a mí, ¿no? Y el otro dice, espere, tomémonos un tinto y me va contando. ¿A quién viste? Y hágale. Sígame contando y hágale. Y empieza a decir de todo y Pepe, sano. Eso es antibíblico. Ahora, hay cosas peores todavía. Y eso sí, al que le caiga el guante, que se lo chante. Son tan orgullosos que publican sus murmuraciones en el Facebook, el Instagram y demás. Hablan mal de otros por esas redes. O sea, de la abundancia del corazón habla tu muro, para que me entiendan. Y publican. Y empiezan a decir cosas de gente, de personas. ¿Ustedes creen que pueden hacer eso? ¿A la luz de la Biblia? Pero es que, pastor, lo que pasa es que yo pienso, eso es cierto, usted piensa eso. Y usted otro piensa esto, y este otro piensa esto. Y sabe que a Dios le importa 5 lo que usted piensa. Dios dice, a mí lo que vale es lo que yo pienso. Ese es el punto. Y si no hay un comentario que tenga una base bíblica, es basura. Es aire y es solo un comentario sucio con intención de dañar a otro. Eso está clarito. Y para que sea verdad, yo miro el Facebook seguidito. Y no hay un solo versículo sustentando nada de lo que dice. Solo veo un poco de gente resentida y amargada hablando mal del que no le gusta. Eso es lo único que estoy viendo. Murmuradores, detractores, primos de Satanás, porque le están quitando el trabajo. Y fuera de eso con ínfulas de Dios, porque juegan a ser Dios. Basurita, no vale nada. Por eso Santiago se pone tan serio. Y Santiago dice, ¿quién es usted para juzgar? Guarde silencio. Cállese. Esa es la madurez. Sea sabio. Pero entonces me va a quedar callado. No dice que se quede callado. Dice que lo haga bíblicamente. Si usted ve a su hermano pecar, muchas veces pasa, ahí viene a quién buscan cuando ven al hermano pecar. A mí. Y yo le digo, ¿yo qué tengo que ver si no estaba ahí? Usted sí lo vio, vaya y hable con él. Entonces, vaya allá, usted fue el que lo vio, no yo. No tengo nada que ver. Eso es chisme suyo. Vaya a ver qué hace. Y así le voy a contestar si usted me viene a mí con un chisme de otra persona. Y puede llorar si no le gusta, lo siento. Pero eso lo dice la Biblia. Le digo, ¿sabe qué? La Biblia dice que usted tiene que ir allá a hablar con él. Yo no tengo que hablar con él. Es su obligación, no es la mía. Ay, pero nada, vaya. O si no, usted es un chismoso murmurador. Versículo, Gálatas capítulo 6, versículo 1. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, ya que tú también seas tentado. Dice ahí clarito, si alguno fuere sorprendido, usted ve a alguno, lo sorprende en alguna falta. Media botella desocupada de sello rojo y el tipo haciendo así. Y usted, pum, le tomó el selfie ahí en ese momento. La foto ahí. Háblele usted. Ahora, ¿cómo le va a hablar? Uy, usted, si yo sí sabía que usted era un borracho. Se le veía en la cara de que lo vi en la iglesia. Esa es la forma equivocada de hacerlo.
porque así es la forma del mundo, carnal. La Biblia dice, primero, ese no es el momento para hablarle a la pinta. Ahí no le vaya a hablar al personaje que le va a acercar esto. ¿Qué pasó? Tómese algo mientras hablamos. No aguanta, no se puede, no es el momento. Usted después lo coge en su sano juicio y le dice, venga, hermano, yo en el amor del Señor quiero hablar contigo esto. La Biblia me pide que hable contigo y quiero ofrecerte una salida a algo que he visto en tu vida. Yo he visto en tu vida esto, y la Biblia dice que tengo que ayudarte a restaurar. La forma de hacerlo es te voy a decir que trabajemos en esto y esto. Eso sí es una conversación edificante. Esa sí es una forma de sacar a una persona adelante. No es decirle, usted es de lo peor, usted se la pasa tomando, no. Es, venga, mira, quiero ayudarte. ¿Puedo ayudarte en esto? Esta es la salida, trabaja con esto. Yo no puedo, si usted mismo dice, me queda difícil eso, pero busca ayuda, yo te ayudo a buscar ayuda a otra persona que esté capacitada en la iglesia, camine, la buscamos, hágale, por ese lado sáquelo. Eso sí es lo que sí se puede hacer. Y estoy hablando del problema, lo estoy solucionando de una manera bíblica. Y no estoy siendo ni un murmurador ni un chismoso. Lo traté solo con él. ¿Y quién más se va a enterar del asunto? Nadie más, es entre él y yo. Punto, se murió ahí. Eso es una posición de respeto en las cosas. Eso es lo que dice la Biblia. ¿Está claro hasta ahí? Si una persona no acepta pastor y sigue en lo mismo y tal, bueno, la Biblia dice que si es un miembro oficial de la iglesia, llame a otros 2 hermanos, no al Chompiras y al Guajinax, no, hermanos en Cristo, dos hermanos en Cristo, maduros, que lo mismo, siempre le ofrecemos lo mismo al personaje. Mira, tú sigues en esto, ahora venimos 3 porque la Biblia nos manda que seamos así. Queremos convencerte que aceptes tratar lo que tienes mal. No es para cogerlo y darle duro entre los 3, es para, vamos, queremos ayudarte. Esa es la manera bíblica de hacerlo. Lo estamos haciendo así. Pero mientras sigamos callados y más bien murmurando afuera y hablando por detrás del personaje, grave, eso es pecado y es feo delante de Dios y para Dios es muy horrible. Tenemos que tener un ministerio de amor hacia los hermanos para que ellos cambien. No es cerrar los ojos al pecado del hermano, no es decirle pasarle y no veo nada, no, es saberlo tratar. Y con Biblia, y no llega a usted, es que a mí me parece que usted no dice, no, mira, el Señor dice esto, tú has fallado en esto, con lo que dice la Biblia. Si no tengo nada que decir de la Biblia, entonces yo estoy juzgando en mi carne, y está mal, no se puede. Tiene que ser que esté mal con la Biblia. ¿Estamos? Ese es el punto. Por eso, ¿qué toca hacer con un hermano, por ejemplo, que se cae? Pues trabajar al lado del hermano, orar por él, ayudarle a que con la palabra retome el camino. Eso es la tarea. Venga, hermano, lo ayudo. La Biblia dice esto, oremos juntos por esto. Volverlo al camino que debe estar. El amor cubre multitud de pecados, dice la Biblia. Uy. Porque si no lo hace, va a caer en otro pecado. Es que esta vaina cae en pecado. No más fuerte todavía. Usted va a convertirse en un legalista. Ese es el legalista, es el intransigente. Que dice, no, es que eso es así, punto. Pero ¿dónde dice la Biblia? No importa, no le diga, no, ni lo dice. Pero eso es así, punto. Y es cuando la gente saca reglas de cosas que no están en la Biblia. Eso se llama el legalista. Todo porque su orgullo le hace ver, es que la gente tiene que andar así. Son las personas que andan ocupados a ver a qué horas alguien falla. Que están con el dedo listo a ver a qué horas dispara. Uy, usted está acá. Uy, usted. Uy, ese es el legalista. Uno que no sabe restaurar. No tiene amor por el hermano y no tiene amor por el Señor. ¿Está claro lo que estoy diciendo? Por eso Santiago llama la atención sobre eso. Si una persona no hace eso, se la pasa murmurando, ¿cómo Dios lo va a usar? Si cada vez que lo va a usar usted le va a hacer daño a las personas. Porque con sus palabras usted lo va a coger y no se puede. Tiene que quitar eso de su vida para que Dios lo haga útil. ¿Está claro eso? Es la única manera de hacer eso. Tiene que aprender a... En el mundo dicen, cógele dobladillo a esa lengua. Dicen así. En la Biblia dice, el que calla pasa por sabio. Significa que una persona aprende a controlar su lengua y a decirle, Señor, esto no quiero, no debo ni pensar ni enjuiciar. Eso es
un juicio que solo tú puedes hacer, hazlo tú. Eso es otra cosa completamente diferente. Ahora, ¿tiene usted síntomas? ¿Sufre usted de los síntomas del murmurador? Sí. ¿Es una persona usted que constantemente critica lo que los demás hacen? Sí, señor. ¿Vivo pendiente de cada cosa que las personas hacen y llamo un problema por cualquier cosa? Sí, señor. Entonces usted es un remurmurador. Tiene un título honoris causa, murmuration. Una especialización. El problema de eso es que usted se ve mal. Usted hace, no solamente usted se ve mal, hace ver mal a Dios. ¿Qué gente dice? Es que va a la iglesia. Pero ese es más chismoso, el chismoso aquí de la cuadra. Y dice que va a una iglesia cristiana. Dice que busca de Dios. ¿Qué tal? Ese es el problema de ser así. Deshonra a Dios, deshonra a su nombre. Y lo hace ver mal a la persona, porque la persona ya no le dicen Juan, le dice, llegó el chismoso. Llegó un murmuradín. Ven. Ya la persona lo tiene como alguien, lo tachan por su manera de ser. Por eso, señores, hay que orar al Señor para que uno pueda controlar esa lengua. Para que uno aprenda a cumplir el versículo que dice que ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación a fin de dar gracia a los oyentes. Efesios 4:29. Es más, les recomendé esta mañana a los hermanos que se hicieran unos tapabocas que tuvieran el versículo acá. Cosa que empiece a hablar y el que esté al frente le diga, ahí dice ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Sería fantástico. Porque el que quiera trabajar con eso tiene que aprenderse ese versículo. Y va a tener que aprender algo. Solo va a hablar cuando puede edificar. Y si no tiene nada edificante que decir, calladito es más bonito. Eso es lo bíblico. Eso es lo que uno debería hacer. Pero de lo contrario, señores, vamos a ser murmuradores, orgullosos, altivos. Y lo triste, quitándole el puesto a Satanás, que le digan a uno, usted es el acusador de los hermanos. Casi nada la tremendo que le están diciendo. Pero peor, quitándole un puesto a Dios, quitándole una función a Dios, que solo Él puede hacer de una manera. Por eso la invitación en esta mañana es a ejercer el ministerio del amor al prójimo en lo que hablamos. Y que cuando hablemos, así la persona se haya equivocado, sea para ayudarlo a restaurarse, para levantarlo. No pegarle su levantada, eso es otra cosa, ¿no? Levantarlo. Quiere decir animarlo, ponerlo firme con Dios, ayudarlo a que tenga comunión. Eso es lo que la Biblia dice. Y si logramos hacer eso, estamos haciendo lo que la Biblia nos señala hacer. Amén. Hermanos, que podamos recordar esa palabra, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley de Dios. Y nos todavía hay que amarlo. Amén. Oremos, pongámonos de pie, por favor. Señor Dios, te damos gracias porque tú eres bueno, Señor, y para siempre es tu misericordia. Te agradecemos porque hasta aquí nos has traído y tú has sido bueno con nosotros. Gracias porque solo tú tienes palabras de vida eterna, Señor. Y solo tú nos guías y acobijas. Danos sabiduría en nuestra boca para hablar. Danos control, dominio propio, para que podamos hacer lo que realmente es importante y valioso. Que nuestras palabras, como dice la palabra de Dios, sean sazonadas con sal, que puedan edificar, ayudar a otros y ser una luz en el medio de las tinieblas de este mundo. Dejamos en tus manos lo que hemos hablado en Cristo Jesús. Amén y amén.